Vamos ahora por un instante a lo que Macri hasta último momento está haciendo. Irina, buenas noches. Contanos y explicanos de qué se trata esto, que trató de sacarlo a través de un DNU y que no pudo por una rebelión de los propios jueces y de la justicia, ¿no? Buenas noches, Irina. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué intentó Mauricio Macri a 25 días, además de dejar el gobierno, con un nuevo DNU? Lo que intentó es traspasar lo que se llama Programa de Protección de Testigos, que hoy está controlado por el Poder Ejecutivo, pasarlo a la órbita del Poder Judicial, más precisamente a la Cámara de Casación Penal Federal. En ese programa de protección de testigos hay muchos testigos de muchos temas, de muchas causas, entre ellas las de narcotráfico, las de trata de personas, las de derechos humanos, pero también están las causas de corrupción y entre ellos están los famosos arrepentidos. Lo que estaba definiendo de alguna manera esta decisión de Mauricio Macri, de esos 225 testigos protegidos que hay en ese programa, son 5 o 6 arrepentidos claves que le preocupan evidentemente al gobierno. ¿Qué será lo que le preocupa? ¿Será que le preocupa que hablen, que cuenten cómo se tejieron esos arrepentimientos? ¿Cómo se tejieron esas declaraciones con las que se terminó comprometiendo a muchos funcionarios del kirchnerismo? Ahí quizá esté la pregunta clave. Lo que sucedió es que hasta último momento apareció una suerte de respuesta negativa de parte del Poder Judicial, tanto dentro de la Cámara de Casación como dentro de la Corte, y en Comodoro Pi también, viste que los jueces también se van acomodando a los nuevos tiempos, y esto es lo que los hizo por lo menos frizar de momento este DNU, que igual dicen que podría llegar a salir en los próximos días. Pero insisto, hay que prestarle atención a los nombres de estos arrepentidos. ¿Quiénes son los arrepentidos que le preocupan a Mauricio Macri? ¿Quiénes son? ¿Son José López, por ejemplo? ¿Leonardo Fariña? ¿Quién más? Alejandro Van der Brelle. ¿Te acordás de Alejandro Van der Brelle, el arrepentido del caso Chicone? Sí. ¿Cómo se armaron esas declaraciones? ¿Tendrán miedo de que hablen, de que cuenten algo? Creo que ahí está la pregunta clave. ¿Y cómo se gestaron? Fíjate en el caso de Fariña. Hemos contado acá que fue un arrepentido, el arrepentido estrella de Comodoro Pi, a quien le armaron un discurso con intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Esto lo contamos. Lo peor, Irina, con la intervención del ministro Garabano, sí, que lo saca de la cárcel, donde estaba condenado, donde le habilita, donde corre a un juez, Garabano, hay que decir, el peor ministro de Justicia de la recuperación democrática, y lo ponen después como estrella en los programas de televisión oficialistas. Y también les preocupan los expedientes, qué figuran los expedientes, en los legajos de esos arrepentidos. Por eso les interesa sacarse de encima el tema de que pasa el Poder Judicial, para que el próximo Ministerio de Justicia, para que el próximo gobierno no pueda ver las barbaridades, las chanchadas que han hecho para lograr que estos arrepentidos estrella que ingresaron al programa de protección de testigos digan el nombre mágico de Comodoro Pi de estos últimos 4 años, que fue Cristina Fernández de Kirchner. Leonardo Fariña de golpe comenzó a acordarse de un montón de cuestiones de obra pública que nunca jamás antes había mencionado. Se arrepintió, ingresó al programa de protección de testigos. En este programa nosotros revelamos los mails de guión que le enviaban para que saliera después a declarar. A Oscar Centeno se le desquemaron unos cuadernos. No se entiende cómo sigue dentro del programa de protección de testigos. José López mintió. A Fariña se le pagaba el plan de la, el de plan la prepaga OPE, más cara de todas. Bueno, Y un José hermoso departamento en la avenida Juan B. Justo. José López mintió. José López mintió. Relato cinematográfico, dijo el tribunal oral. Víctor Manzanares también había denunciado en su momento presiones, se desarrepintió y volvió a arrepentirse. A Pérez Corradi, cuando la ministra Bullrich lo trajo y dijo, ahora sí que se apronte Aníbal Fernández, no dijo nada Pérez Corradi porque no tenía nada para declarar, a punto tal que la jueza Servini le dijo en una de las declaraciones que le estaba tomando, ¿tiene algo para decir? Cuando tenga algo para decir, me vuelve a convocar, no estoy para perder tiempo. Y Pérez Corradi que directamente apuntó contra el programa de protección de testigos y lo señaló públicamente como un programa para apretar gente. Dijo que había sido apretado para nombrar a Aníbal Fernández y que él no tenía material. Ahí tenemos el Club de los Arrepentidos que ingresaron a este programa de protección de testigos, que le preocupa al gobierno fundamentalmente. El gobierno lo que dice es, estos arrepentidos están preocupados, en realidad es el gobierno que está preocupado porque no se sepa qué es lo que hicieron con estos testigos. Ahora, lo que no estrella. entiendo, Juan, Irina, a ver, por lo que recién decía Juan, en lugar de mandar todo esto expediente
a lo que sería la, ¿cómo se llama? Casación. La trituradora de papel, esa es la que tritura papel. En vez de mandar a la trituradora, lo quieren pasar al Poder Judicial para que el próximo gobierno no vea eso. Y esa da toda la impresión. Además, fíjate que ¿quién preside hoy la Cámara de Casación? Carlos Máiquez, que es un juez afín al gobierno. Ha sido ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y ha sido bastante funcional. De hecho, fue nombrado en la casación ahí, con un traslado. Claro. Su hijo era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Máiquez en un comienzo fue y se lo planteó a sus colegas de la casación, como diciendo, me trasladan esto y dando a entender que podía llegar a estar de acuerdo, pero se le vinieron todos al humo, tuvo que dar marcha atrás y pedir por lo menos ser consultados, ¿no? Porque se enojaron mucho sus colegas de la Cámara de Casación. Pero es muy evidente que lo que se está tratando es de quitar de las manos de un próximo gobierno este programa. Si no, ¿por qué no se hace por ley? ¿Por qué no se hizo antes? No tiene ninguna explicación. A ver, aprovechemos que está el doctor Ubeira, que mucho sabe de este tema. Sí. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, en principio todo lo que empieza mal termina mal, ¿no? El tema del arrepentido es una ley nefasta, siniestra, que en líneas generales ya la definición de la ley se llama delación premiada. Entonces, el hecho, digamos, de salvarse uno acomoda o desacomoda la situación de otras personas. Ahora, yo no pondría tanto el acento en las caras de las personas que están allí. Acá el responsable es el Estado Nacional, que ha utilizado este programa y esta ley del arrepentido pura y exclusivamente a través de funcionarios judiciales y fiscales. Como Stornelli, por ejemplo. Han utilizado a estas personas pura y exclusivamente como ariete dentro de los procesos para señalar y para encarcelar gente. Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen? Se lo quieren mandar a la Cámara de Casación sencillamente para protegerse, digamos, de los desmanes cometidos y para que de alguna manera tengan cobertura en la cueva. Ahora, ¿qué ocurre? Cada vez que la justicia se hizo cargo de lo que no le correspondía, como por ejemplo las escuchas en la Corte Suprema, le saltó un conejo. Ahora, de hecho, colocar el arrepentido como programa bajo la órbita judicial de los mismos jueces que tienen que evaluar y contemplar las declaraciones de estas personas en el Tribunal Máximo de la República Argentina desde el punto de vista penal, es literalmente, claro. Bueno, es esto, es lo que... Ahora, lo que vamos ¿cómo viendo. hasta último momento, porque este es un caso interesante para analizar, cómo hasta último momento el poder político, mediático y judicial que estos 4 años sostuvo a Macri, opera a favor de Macri? Porque ayer el diario Clarín no tuvo la mejor idea de decir, Alberto Fernández da el aval para el DNU del gobierno. Y el presidente electo salió a desmentir, dijo, terminemos con las falsas noticias, otra fake news. Alberto Fernández tuvo que salir a desmentir a Clarín, porque Clarín estaba armando toda una operación para endilgarle, para meterlo a Alberto Fernández, para presionarlo a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, muy bien, la verdad que felicitación al presidente electo, dijo, nadie me consultó, paremos con las falsas noticias. Porque lo querían embaucar también. No, yo lo que creo es que, por eso digo, ojalá que el próximo presidente entienda de entrada nomás que en la democracia se habla con los iguales. Los que son desiguales, digamos, tienen que ser tratados de otra manera. Entonces, todo este manejo de la justicia es un manejo desigual, un manejo ramplón. Hay gente que todavía sigue en prisión preventiva, como el caso de De Vito y de Barata, que finalmente, más allá, digamos, de si tuvieron o no tuvieron responsabilidades, ya hay un tipo de 70 años que enfermo que está en la cárcel. Claro. Bueno, todo ese tipo de cuestiones yo supongo que el próximo gobierno, a través de su ministro de Justicia, lo remediará, ¿no? Hablando de arrepentidos, tenemos una alerta. El espía Marcelo Sebastián D'Alessio pide declarar como arrepentido. Juan.
Así es, una información de último momento, Gato, como publicó nuestro colega Ariel Saque en Telam hace un ratito nada más. El espía, este falso espía, Marcelo Sebastián D'Alessio, solicitó ante el fiscal Juan Pablo Curi ser tomado en cuenta como arrepentido en esta causa por espionaje paralelo, por espionaje ilegal que investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Le solicitó a través de su abogado, de Claudio Fogar, un plazo no menor a 15 días para poder preparar su presentación. Sería durante la primera semana de diciembre, probablemente el 3 de diciembre, una audiencia ante el fiscal donde Marcelo D'Alessio tendrá que empezar a contar cosas, a relatar respecto a los casos de extorsión, a los distintos casos que se les imputan. Dirá tal vez quién era su jefe, quiénes les encargaban este tipo de operaciones. Bueno, a partir de esa audiencia, a partir de ese encuentro con el fiscal, donde empezará, insisto, a contar cosas ya buscando acogerse a la ley del arrepentido, tendrá que decidir posteriormente el fiscal si lo acepta. Recordemos que ya se dio un caso que es el de Barreiro, el espía que está detenido en Marcos Paz, que no fue tenido en cuenta como arrepentido, por lo menos en un principio, por el propio fiscal. Lo que pasa es que el fiscal Curi estaba jugando a favor de Stornelli, ¿no? Estaba jugando en contra del juez Alejo Ramos Padilla, y el fiscal Curi estaba puesto prácticamente por el gobierno para pudrir la causa. Y había intentado enviar la causa a Comodoro Pi, como quería Stornelli, claro. Por eso, esperemos que, como todo ha cambiado, ahora lo acepte, porque es vital el testimonio de este agente de inteligencia que mucho sabe y que era puesto por la AFI para hacer, no nos olvidemos, los informes que le daba a Carrió, a Paula Oliveto, cómo entraba y salía de dependencias oficiales, a Patricia Bullrich. Es decir, se tiene que empezar a destapar la olla podrida de estos años, de una vez por todas. ¿Te acordás, Gato, que nosotros contamos con Irina, ni bien comenzó el año, que cuando ocurre la detención de Marcelo D'Alessio, en la declaración del falso espía figuraba que él le dijo: yo les cuento todo, como en un acto de desesperación decía: por favor, mándenme a mi casa y yo les abro los celulares, les abro todos los elementos tecnológicos para que ustedes vean absolutamente todo. D'Alessio en un primer momento intentó arrepentirse, después volvió sobre sus pasos y se quedó callado. Veremos si esta vez es real el arrepentimiento, y uno no puede dejar de decirlo. ¿Cuánto tendrá que ver el cambio político para Marcelo D'Alessio en el arrepentimiento, ¿no? ¿Cuánto estará proyectando respecto a esto y cuánto tendrá que ver la pérdida de poder de algunos personajes? A ver, doctor Ubeira, porque usted también es querellante en esta causa. Yo soy querellante en esa causa y sí, es eso, es el cambio de época. Se ve que el hombre se ha quedado sin cobertura y seguramente lo que no va a querer es que aquellos que de alguna manera le dieron trabajo y protección seguramente compartan la celda con él, ¿no? ¿Y puede tener alguna injerencia? Ahora, Stornelli le volvieron a cambiar la fecha de indagatoria, tiene el 29 de noviembre, estamos hablando de que sería el 3 de diciembre, ¿no, Juan? Sí. La declaración. ¿Puede tener algo que ver con esa situación de Stornelli? Yo la verdad que no lo sé, no hago ninguna especulación. Me parece que lo que le está pasando a este señor es que se dio cuenta que llegó al final del recorrido. Aparte, hay un tema que para mí es muy decisivo respecto al tema del juez Ramos Padilla, que es que es un juez que no mete en cana a nadie, trata de hacer las causas muy, da pasos muy firmes y muy sólidos. La Cámara de Casación lo ratificó concretamente como juez federal en la causa, y yo creo que los tiempos que vienen van a ser tiempos todavía mucho más severos para todos estos que están acá dentro de la causa. Él quiere ya mandar un tramo en la causa a juicio oral, y yo creo que D'Alessio se da cuenta que la oportunidad es ahora y no más tarde. Ahora ahí, D'Alessio tiene mucho para contar, indudablemente. Hombre, claro, sí, seguramente. Y debe haber muchos más D'Alessio dando vuelta que nosotros no conocemos. Lo que ocurre es que, bueno, en este caso particular, creo que lo más bochornoso es D'Alessio llevando a Bruce Adobat y filmándolo dentro del despacho de Stornelli, y sobre la base de estos testimonios, o sea, el testimonio de este señor y el de Bruce Adobat, se hizo gas licuado. Entonces, hay gente que está detenida en base a los testimonios de estas personas. Arrepentirse no significa, si le aceptan, que va a quedar en libertad. Puede ser arrepentirse y el juez de todas maneras puede considerar que tiene que ir a juicio o automáticamente... No, el arrepentido comparece en el juicio y finalmente, según dice la ley, será el tribunal oral el que valore
el aporte y el testimonio brindado, y en base a eso se verá qué pena se le aplica. Pero Lo que- seguro es una pena menor.